saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, un poco tarde, pero aquí estamos. Saludos a toda la red en América Latina, en Europa, en Asia, algunos nos están viendo de Asia también. Pues bien, sigue siendo comentario lo del Brexit. Tienes toda la razón. Se me había olvidado el micrófono. Sigue estando lo de moda el Brexit. Entonces, ahora van a tener nuevo, a la renuncia del estúpido del Cameron, que fue el que promovió el referéndum y la revocación del mandato. Fíjense que ahora que se habla de referéndum y revocación del mandato, con lo que acaba de pasar en Gran Bretaña, ayer yo lo comentaba con algunos amigos, siento que hasta la izquierda tiene que reconsiderar su posición con respecto a esto de revocación del mandato o referéndum, porque pues todavía hay jóvenes en Inglaterra, que se supone que es un país con altos niveles de educación, altos niveles de cultura, que se estaban preguntando qué era la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea. Digo, es catastrófico. Imagínense acá una gente de allá que viva en Tláhuac, Iztapalapa o acá en Saltillo, en la colonia La Minita, gentes que no tienen ni siquiera 3 años de educación, pues no se les puede estar preguntando. Y el problema es que los referéndums y las revocaciones del mandato son manipulables. De ahí que pues se va uno haciendo viejo y vas haciendo escéptico, pues definitivamente con lo que pasó hoy en Gran Bretaña, que están todos los jóvenes, muchos, aunque dicen ellos, nosotros votamos para no irnos de Europa, y los viejos dijeron, bueno, pues nosotros sí votamos porque estamos hartos, ellos dicen de los inmigrantes, de las condiciones económicas reinantes en Inglaterra, y ahora pues el problema para Gran Bretaña también, o en el caso de los referéndums, por ejemplo, está el referéndum probable que se vaya a aplicar, por ejemplo, en Escocia. En Escocia estuvo muy cerrada la última votación del referéndum, y lo más probable es que ya, en este caso, la Cámara de los Lores y los Comunes, o la Cámara de Diputados en Gran Bretaña, pues no va a aceptar más referéndums. A tal punto que yo todavía sigo creyendo que ahora que se llama Theresa May, que sería la segunda Margaret Thatcher, porque son de derecha, estas gentes ahí del Partido Laborista tienen mayoría en la Cámara de Diputados, porque todavía no ha habido elecciones en Inglaterra. Lo más seguro es que Corbyn sea candidato por parte de los laboristas y esta May pues vuelva a repetir para ser candidata por los conservadores. Pero si May manda el oficio a la Comunidad Económica Europea, donde ya se dio el referéndum, que sería lo honesto, pero a veces en política lo honesto no cuenta. Entonces, si la señora May manda el oficio diciendo que se dio el referéndum y que se inicien los trámites para la salida de Gran Bretaña, pues se va a echar en contra a todos los jóvenes de Gran Bretaña. Y ahora, también aquí hay una cosa, por eso Boris, el que era alcalde de Londres, que encabezó el fenómeno del Brexit, igualmente el del Partido Independiente, de Ferguson parece que se llama, pues ya no quieren aparecer en política, son los odiados actualmente en todo el Reino Unido. De ahí que cómo va cambiando las cosas, y cuando uno mira aquí a Lee, allá en China, y a Putin en Rusia, dice, pues a lo mejor estos tienen razón. Ese Putin es muy inteligente, mañoso, que va a meter un referéndum en Rusia nunca, ni tampoco lo va a permitir el Partido Comunista Chino. Es decir, ellos dicen mucha democracia también, son liberales, pero antidemocráticos. Liberales desde el punto de vista económico, que pueden tener las leyes del mercado limitadas por el propio Estado, pero al mismo tiempo en la cuestión política no van a permitir nunca en China, bueno, no sé si nunca, eso no debe decirlo nunca, no debemos de decirlo porque puede aparecer el cisne negro. Entonces, pues las cosas están en que estos países pues nunca van a tener, o creo yo que en pocos años nunca van a tener un referéndum o una revocación del mandato. De ahí que vamos a esperar, como les decía, y claro, pues está
Ahora toda la especulación sobre el señor Trump, que bueno, dicen todos, puede ganar, ¿qué va a pasar con México? Le quiere meter un 30% a los automóviles de impuesto, pues imagínense, bajaría automáticamente, subiría el precio de los automóviles y bajaría automáticamente la demanda, afectando a la industria de Ramos Arizpe, Guanajuato, San Luis, Puebla y todas las partes o los enclaves manufactureros automotrices que tenemos en México. No hay duda al respecto, de ahí que vamos a esperar también. Si llega a ganar Trump, pues el peso se va a ir a 22, 25 pesos. Y también que se está esperando de que si el señor Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, pues obvio de que va a haber problemas con lo de la barda, que él decía, va a haber problemas con el Tratado de Libre Comercio, que lo quiere revisar, porque pues dice que hemos perdido 1 millón de empleos en Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio. Pero por el otro lado, los norteamericanos, la masa de norteamericanos, 330 millones de norteamericanos, se han beneficiado con los precios bajos de los productos agrícolas, de los productos industriales, mineros, petroleros, que les aporta México. Y entonces, ahí es donde dice mucha gente, pues este idiota no entiende que en un tratado de libre comercio los dos países son beneficiarios. Y para esto pues hay que esperar también el proceso electoral, pero para esto salió ahorita, en este momento un artículo en La Jornada donde en la opinión, váyanse ustedes al término de la opinión de La Jornada, México S.A. de Carlos Fernández Vega, que me gustó el artículo, porque pues Peña Nieto, como Peña Nieto ya comete todos los días errores, nunca debió haber sido presidente, claro, lo metió la alta burguesía mexicana, los intereses mexicanos, no querían que llegara Andrés Manuel López Obrador, ahora ahí se dan de topes, pero presume mucho, porque según esto Peña Nieto dice que este año México va a exportar 30,000 millones de dólares, y dice indebidamente que el país es superavitario, o bien puede ser superavitario en términos de todo el sector agrícola, porque los ganaderos exportamos cerca de 1,000 millones, los paperos, los verduleros son los que más exportan, los tomateros 1,500 millones, el aguacate que anda a 90 pesos, imagínense, 90 pesos, ¿por qué? O porque hay una plaga, o porque están allá los narcos controlando el aguacate, pero lo más probable es que como no hay aguacate a nivel mundial, o hay poca producción a nivel mundial, y los norteamericanos siguen consumiendo, y más que crearon 280,000 empleos nuevos, en este último reporte que tuvo el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, pues esto provoca de que obviamente en Estados Unidos haya mayores consumos. Dice que la emoción que tuvo el señor Peña Nieto, aquí se burla mucho el señor de La Jornada, que el presidente se emocionó, imagínense. Dice, lo llevó no solo a treparse en un tractor, que si ya andaba Peña Nieto en un tractor, sino a comentar que el valor acumulado de las exportaciones de productos del campo a lo largo de sus 43 meses alcanza 76,000 millones de pesos. Aunque olvidó, como siempre Peña Nieto, que es un ignorante, no sabe, necesitan poner el script. Aquí no hay script, aquí estamos comentando la noticia. Pero en el caso de Peña Nieto necesitan poner un script. Dice, exportamos 76,000 millones, pero la importación de comida para México pues es un total de 86,000 millones. A veces les digo a los mexicanos, es la diferencia entre los uruguayos, entre los brasileños, los argentinos con respecto a nosotros. Nosotros dependemos de las importaciones de maíz, soya, trigo y arroz. Los argentinos y los brasileños y los uruguayos, o sea, los chilenos, no sé, pero esos países tienen grandes superávit de carne, de granos, y que en un momento determinado, si hay algún descontrol internacional, algún conflicto o algún bloqueo por parte de Estados Unidos con respecto a estos países, que porque tenían gobiernos de izquierda,
pues no les preocupaba porque ellos tienen lo fundamental amarrado, es decir, la producción agrícola. ¿Y qué pasa con México? Pues no la tiene amarrada. Dice, ¿qué es lo que exporta principalmente México? Hortalizas, plantas, el 65% equivalen a hortalizas, plantas, raíces y tubérculos. Dice, frutas comestibles y bebidas, tequila, por ejemplo, y vinagre. En cambio importa, ¿qué es lo que importa a México? Maíz en primer lugar, carnes de todo tipo, leche, lácteos, huevo y miel, semillas y frutas oleaginosas, frutos y diversos, y grasas animal. Entonces la exportación referida del señor Peña Nieto es mero negocio para unas cuantas empresas transnacionales, no pocas de ellas. En cambio, la importación de alimentos es para la sobrevivencia nacional, porque pues en este caso de los granos cada día produce menos México. Dice así, realmente México puede catalogarse como una potencia exportadora cuando en realidad recurre a productores foráneos para garantizar el abasto o su consumo interno. Los principales productos agropecuarios de exportación son tomate, 500 millones de dólares, aguas, legumbres y hortalizas, 800 millones de dólares, donde están pues el chile, pimiento, legumbres, hortalizas, calabaza y todo eso, cebollas. Por el lado de la importación destaca el maíz. ¿Cuánto importamos de maíz? Pues importamos 2.500 millones de dólares de maíz. Casi importamos más de la mitad de lo que se consume. El trigo, 1.200 millones. Leche, 800 millones, leche en polvo. Pescados y crustáceos, 650 millones. Y arroz, aguas. Ahí en el arroz casi importamos todo lo que consume el país. Dice, la FAO ha clasificado a México como importador neto de alimentos, jóvenes, y entre ellos destaca básicamente el maíz, el frijol, el trigo, la soya, el arroz, huevo, papa, carne bovina, no pues todo. A pesar de ello, nuestro querido presidente dice, estamos exportando más productos agroalimentarios a distintos mercados en el mundo. Pues sí, estamos exportando a todo el mundo, pero importamos más. México se equipara solamente a Panamá y a Venezuela con todos sus problemas. Entonces, mientras que, por ejemplo, toda América Latina del Sur es gran exportadora de bienes de primera necesidad. Un caso alarmante para el país por lo que significa no solo en materia de alimentos, sino en el plano histórico, es el del maíz. En 1993, un año antes de la entrada del Tratado de Libre Comercio, la importación de maíz en la dieta del mexicano significó un gasto cercano a 70 millones de dólares, fíjense, en 1993. Para 2016, de 70 millones pasamos, Peña Nieto, a 2.700 millones de dólares, lo que representa un incremento del 3.650. Claro, esta cifra no se la puedo decir a Peña Nieto porque no sabe cómo sacarla. 3.650% en el periodo, aunque algunos años el incremento ha sido arriba del 4.500%. Para la memoria de acuerdo con información del INEGI, sigue diciendo Carlos Fernández Vega, solo en el sexenio de Felipe Calderón se erogaron más de 13,000 de este catarrín, el que permitió que se mataran más de 200,000 gentes en el país y ahora quiere hacer a su esposa presidenta. Ahora, cuando Felipe se erogaron 13,000 millones de dólares por importación de maíz, es decir, 170% más con respecto al gasto que por igual concepto se realizó en tiempos del marihuanero de Fox, es decir, 4.700 millones y 2.51% por arriba de lo registrado con Ernesto Zedillo. En el primer año del Telecán, con Salinas de Gortari, México importó más por 370 millones de billetes verdes, 35 veces menos que con Calderón.
En los 43 meses de Peña Nieto, jóvenes, el gasto por concepto de alimentos, de maíz, se aproxima a 10,000 millones de dólares. Y de mantenerse esta tendencia, cerrará su ejercicio con 17,000 millones, es decir, 46 veces más. A estas alturas, México importa, ojo con lo que voy a decir, fíjense. Y ahorita voy con relación a la caída del muro y de la Unión Soviética. Importa 80% de su consumo de arroz, es decir, si consumimos 1 kilo de arroz, el 80%, 800 gramos, vienen del exterior, Vietnam, sudeste asiático, Brasil, Estados Unidos. Allá siembran el arroz con aviones en los pantanos del sur. 30% de maíz y 42% de trigo. Para dar una idea, de 1990 a 2010, la importación de carne en canal bovino se incrementó casi 300% y más de 1000% en la de los pollos o las aves. En 2010, comparado con 2009, México importó 5 veces más carne con respecto a la que exportó. 6 tantos de leche, lácteos, huevos y miel. 12 veces más de cereales, maíz, trigo y todos ellos. 3.6 veces de productos molineros. 30 veces más de frutas, semillas, frutos diversos. 9 veces de grasas animales o vegetales. Es decir, no sé, y aquí dice finalmente Carlos Fernández Vega, pero no se angustien ni repriman, jóvenes, el hambre, que ya lo dijo el susodicho presidente de la República, Enrique Peña Nieto. México es ya potencia productora y exportadora de alimentos. ¿Cómo la ven? Y en efecto, miren, hay experiencias internacionales. ¿Por qué tenemos que estar? Estados Unidos subsidia al campo americano con 15 o 20 mil millones de dólares. Nosotros no llegamos ni a 2,000, 1,500. En Japón, en Francia, en toda Europa, sin excepción, se está financiando a la agricultura. Y un día me preguntaron ahí mis alumnos de economía y de mercadotecnia, bueno, doctor, ¿qué opina usted de estos subsidios? Les digo, miren, jóvenes, ¿ustedes qué piensan del gasto que tenemos en el ejército? ¿Para qué es el gasto en el ejército y la marina? No para ir a combatir los narcos, no. El ejército y la marina tienen como principio la defensa de la soberanía nacional. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, porque hay una probable guerra con Guatemala que a lo mejor hasta la podemos perder. Pues tiene que entrar el ejército y las fronteras tienen que custodiar nuestros mares, la marina. Perfecto. ¿Les duele a ustedes que nosotros estemos gastando dinero en el ejército? No, digo. Es decir, y aparte se gasta poco con respecto, por ejemplo, a los Estados Unidos y a otros países. México es de los estados menos, bueno, ya ahorita sí está, es un estado con mucho gasto en el ejército. Bueno, el mismo ejemplo lo podemos nosotros trazar para la agricultura, y se los digo a todos los de América Latina. Miren lo que pasa con Venezuela. Si Venezuela produjera los productos de primera necesidad internamente, no tendría problemas. Se dedicaron a producir petróleo sin acordarse de las otras actividades productivas. Hoy que baja el petróleo, miren las consecuencias del desabastecimiento y al mismo tiempo por las políticas que ha trazado la iniciativa privada venezolana de no producir, para ir presionando al señor Maduro para que se vaya. Bueno, un día le preguntaron al señor Schultz, que era, no sé si parece que era secretario de Agricultura, con el señor Carter o el señor Nixon, no me acuerdo, allá por los años 70. Y le dijo, Estados Unidos tiene en sus manos el arma más potente del mundo. Dijeron, ¿la bomba atómica? No. En sus poderes está los alimentos. Los alimentos, decía Schultz, es peor que una bomba atómica. Y en efecto, empezaron al gobierno en aquel entonces de Gorbachov, que habían llevado muy mal desde Nikita Khrushchev, desde Stalin, los planes quinquenales para la agricultura soviética, destrozaron la agricultura soviética.
el dinero de los agricultores soviéticos lo pasaban a la industria pesada, a la industria militar y a la burocracia soviética. Entonces se fue descapitalizando porque expropiaban los productos del campo en la Unión Soviética. Entonces los gringos se dieron cuenta. Los gringos en el mercado internacional y más con los rusos no aceptan rubros. A tu rubro no te lo acepto. Te acepto oro. Por eso siempre los rusos están comprando oro, porque en cualquier momento los europeos o gringos o japoneses le van a decir, las deudas yo las quiero que me las pagues en oro. En la experiencia que vivieron los rusos allá en los años 60, 70. ¿Cuál fue la experiencia, jóvenes? De que los rusos dejaron de producir adecuadamente trigo, maíz y otros productos teniendo el territorio más grande de la tierra. Es decir, Rusia tiene el doble o un 50% más de territorio que Estados Unidos, pero con 140 a 150 millones de habitantes. Que aparte, si ustedes leen la geografía de Van Silber, Geografía Económica, me acuerdo aquel libro, y veían que el mejor trigo lo tienen los ucranianos y los rusos, y aquí en la Sierra de Arteaga de México, aquí de Coahuila. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Los rusos dejaron de producir, no le metieron dinero a la agricultura, no la subsidiaron, al contrario, la descapitalizaron como hizo México en el periodo de sustitución de importaciones. Se descapitalizó el campo para darle ahorros a la industria que genera más empleo, obviamente, y tiene más impacto, según ellos, en el Producto Interno Bruto. Pero, al mismo tiempo, se desprotegieron las espaldas los rusos, dejando de producir trigo y maíz. Y entonces los americanos aprovecharon. Primero les provocaron una crisis interna de abastecimiento. No había productos al interior de Rusia, presionaron a Argentina, presionaron a Canadá y llegó un momento en que el trigo solamente se cotizaba en oro. Claro, en dólares a su equivalente en oro. Y cuando Rusia le pide trigo a los Estados Unidos, le dijo, man, vente Benito que te necesito. Échame tu oro, te voy a vender tus granos. ¿Para qué? Para que puedas sobrevivir. Bueno, esa crisis agrícola de la Unión Soviética fue el preludio para la desintegración de todo este conglomerado de naciones que conformaban la Unión Soviética y que hoy pues es una parte solamente de Rusia y otros países que conformaban la Unión Soviética. Entonces, en base a esa experiencia yo les contesto a mis alumnos. La agricultura, jóvenes, es un elemento de seguridad nacional. Porque el día que nos peleemos con Tropo, los gringos, ya te vas, ya me voy, pues le cierro, vete a la jodida y ahí nos vemos. ¿Dónde sufriría más el pueblo mexicano? Con el abastecimiento de productos agrícolas. Claro, pues va a decir, bueno, pues ahí están los argentinos, los brasileños o los canadienses. Pero como son los norteamericanos y que presionan a medio mundo, nos podríamos quedar sin abastecimiento de productos de primera necesidad. Entonces, la moraleja, si México quiere avanzar en la producción de trigo, producción de maíz, primero, no imponerles a los campesinos un precio de garantía o un precio máximo, porque entonces lo que estamos haciendo es descapitalizarlos. Bueno, si son muy amantes del mercado, joder, pues bueno, que compren el trigo en México como lo están comprando el gobierno, o el maíz, en el plano internacional. Es decir, que se equipare como la nuez, o como la manzana en este momento, o como la papa. Bueno, que se equipare el precio internacional para que el productor mexicano de maíz, de trigo y de arroz y de sorgo, esos 4 o 5 elementos, puedan empezar nuevamente a producir esos productos de primera necesidad. Al mismo tiempo, dejar el precio libre para que estos, darles dinero en todos estos países del primer mundo, se subsidia la agricultura. ¿Cómo? Vendiéndoles el diésel más barato, dándoles créditos a tasa cero, a 20 años, dándoles préstamos, o más bien inversiones a fondo perdido, como lo hace actualmente la Zagarpa, pero hay que hacerlo 10 veces más. ¿Con qué propósito? De que México pueda ir adquiriendo su independencia alimenticia y no depender, en este caso, de los gringos.
Ahorita tenemos el problema, por ejemplo, de la cebada que se hace para producir la cerveza aquí en Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Estados Unidos, donde se hace la Coors, o no sé qué otra cerveza del grupo Inven, la Corona, vamos, la Corona. Y ahora está necesitando ahí en la empresa, pues mucha cebada. Entonces yo les digo, bueno, regálenle o presten las semillas a los productores del campo, produzcan cebada para no estar dependiendo de la cebada de importación de los Estados Unidos. Pero independientemente de eso, cualquier importación suspendida o evitada por un país, pues va a generar más empleo y riqueza interna. Los mercantilistas no eran ningunos tontos. Decían, hay que conservar una balanza de pagos superavitaria para estar generando empleo al país, en nuestro país, y desempleo en el país al cual nosotros le exportamos. Eso lo aprendieron los holandeses con los españoles desde la época de la colonia. Los españoles eran tan tontos, se sentían muy ricos con tanto oro del Perú y México, y entonces, ¿qué dijeron los holandeses y los franceses? Y entonces, pues vamos a venderles productos a los españoles. ¿Para qué? Para quitarles el oro a estos idiotas. Y en efecto, todo el oro que llegaba a Sevilla por el puerto de Palos, en la Casa de Indias, pues era trasladado automáticamente a los países del norte de Europa, que le vendían paños, que le vendían productos manufactureros. ¿A quién? A España. Entonces, en el fenómeno de la agricultura, en mi opinión muy personal, el que le metamos dinero a la agricultura crea un gran impacto en la matriz de insumo-producto. Es decir, con un peso lo podemos transformar en el multiplicador de la inversión y del consumo en 5 pesos o 10 pesos. ¿Por qué? Porque al estar produciendo nosotros maíz a un buen precio internacional, estamos generando empleo en el campo mexicano. Los molinos se pondrían a trabajar. La maseca, pues tendría un precio accesible para todo el pueblo mexicano. Lo mismo pasa con el trigo, con el pan. Bueno, los molinos que están en México estarían funcionando adecuadamente y también las vacas que tenemos en las cuencas lecheras de Querétaro, de la Laguna, tendrían productos mexicanos, que aunque fueran a precio internacional, pues estos productos provocarían un impacto en esa matriz de insumo-producto, es decir, del sector 1, 2 y 3. Si yo le meto al sector 1, que es la agricultura, bueno, ese sector 1 me va a impactar en más tractores al sector 2 y me va a impactar en el sector servicios bancarios, comercial, también me va a impactar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer este país si quiere actuar inteligentemente? Aunque con Peña Nieto, pues yo de veras la pienso 10 veces. Pues que le metan al campo, subsidien al campo, a tratar de conservar el agua, a tener un desarrollo más sostenible en el campo mexicano. ¿Cómo? Pues generando presas, represas, pozos, subsidiando la electricidad, subsidiando la semilla, el fertilizante, y van a ver ustedes que en el lapso de 4 o 5 años, si realmente se lo proponen, bueno, en 8 podríamos dejar de ser un gran importador, a lo mejor podríamos importar maíz amarillo para los cerdos, aunque aquí se le da para las tortillas del pueblo mexicano, pero podríamos disminuir mínimamente para que México, depender de la importación solamente un 20% y no un 50%, o un 20% en el arroz y no un 80%, un 20% en el trigo, un 10%, pero no el 40 o 50%, porque de otra manera los gringos nos tienen agarrados, ustedes ya saben de dónde, o bien otros países. De ahí que Peña Nieto, si anda muy emocionado, papi, pues métele a la agricultura, te va a salir muy barato meterle y te va a salir muchos frutos si le metes al sector agrícola. Ese sería el principal comentario para mí de este día. Y finalmente, ahorita estaban los comentarios en el Financiero. En efecto, muy probablemente ya con esta situación de los empleos en Estados Unidos, en México también subió mucho el consumo, según la ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, pues están hablando que subió el consumo. Claro, la gente se está endrogando, la gente ha mejorado un poquito el salario mínimo. Imagínense si el salario mejorara en un 20 o 30%. Si con 1 o 2% la ANTAD se da de
no, de gusto, saltan de gusto porque aumentó un 5%. Imagínense con un aumento del 5% del salario real, hombre. 5, 10. Estamos hablando que tendríamos consumos del 10, 15%, las empresas productoras estarían muy contentas porque sus productos van a ser desplazados o realizados y esto generaría más empleo. Pero el gobierno mexicano no lo entiende así. Lo único que está inamovible para Peña Nieto, Videgaray y el secretario de Economía es el salario. Y ahí es donde está el gran impacto a los crecimientos que necesita este país. Porque crecer al 2.5 o 2, pues equivale a generar 500,000 empleos, 600, y entonces 500,000 de jóvenes se queda pues en el limbo, sin empleo, sin esperanzas, sin perspectivas, y de ahí de que muchos de ellos andan en el narco y andan en el crimen organizado. Esa es la realidad de nuestro país. De ahí que hay mucho que hacer. Ojalá que llegue ahora que llegue el peje. Yo espero que haya un programa bien preciso con respecto al sector agrícola mexicano para poderlo volver a echarlo a jalar. México tiene muchos recursos, muchos ríos, muchos lugares donde se puede sembrar el maíz. Pero no hay que castigar a los productores de maíz con bajos precios. Al contrario, produces más, te pago más. Y van a ver que a la vuelta de 4 o 5 años vamos a tener, o en un sexenio, vamos a cambiar esas cifras que tanto molestan, pues no solamente a los economistas, sino a los agrónomos y al público en general. Bien, jóvenes, ¿cómo andan las bolsas? Ya ni me fijé, fíjense, porque no, pues se está tranquilizando los mercados. El Standard & Poor's, el Dow Jones va subiendo el 0.63, el Standard & Poor's 0.50. En Inglaterra está subiendo la bolsa increíblemente, el 1.14, en Japón también, en 2.48. El euro se recupera el 0.00007, igual, euro contra 1.1 está. El West Texas sí baja a 44.58. En lo que concierne a las commodities, pues hay baja en las commodities, por ejemplo, el petróleo bajando el 1.83 a 44.58, lo más seguro es que la mezcla mexicana bajando abajo de $40. Igualmente el Brent 1.43, el gas natural también bajando 3.21, el oro ya con la tranquilidad, con lo del Brexit, va bajando el 0.23 y la plata sí subiendo todavía el 1.15. En lo que concierne a la agricultura, si bien, porque ahorita ha habido mucha producción de maíz y trigo a nivel mundial, ya Rusia hoy, ya lo aprendieron, hoy Rusia es el principal productor de trigo del mundo y de tomate. Por ejemplo, el maíz con las producciones de Rusia, pues ha bajado el 1.90, el trigo el 1.03, el maíz con las producciones de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, bajando el 1.90, el algodón subiendo el 2.99 y el ganado en pie empinándose ya a 1.09 la vaca en Chicago. Es decir, debe estar a 1.65, 1.70 el becerro, por 2.2046, pues estamos hablando de $3.20, ¿verdad? $3.50, pues ya multiplíquenlo, 70 pesos, pero pues aquí se compran los becerros en 40, hay que meterles un plus, bañarlos, vacunarlos, alimento, y son 10 o 15% arriba. De ahí que, pues, por lo pronto los productos agrícolas van a la baja, que para México, pues claro que es una ventaja, porque importamos, como lo dice Carlos Fernández Pérez, más de lo que exportamos. De ahí que, jóvenes, son los comentarios de hoy día. Nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde. Si tienen algún comentario, pon la página, por favor. Ahí está. @MD Saltillo Televisión. Pues escríbanos y a ver qué piensan de nuestros comentarios. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez.
De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.